Se une exactamente ahora Florencia Moreno y ella es quien va a entrevistar a Gustavo Riera. Bienvenida Florencia Moreno, bienvenido Gustavo Riera. Buen día a todos y a todas, ¿cómo están? Bien, Muy muchas bien, gracias. Florencia, ¿cómo le va? Bien, bien, todo muy bien. Bueno, ¿tiene frío ahí donde está? No, para ¿No? nada. Bueno, Estoy en mejor ciudad. entonces. Ciudad no está tan frío hoy. Bien, bien. Bueno, un Bueno, saludo también a Gustavo Riera y los escuchamos, Florencia. bueno, Bueno, sí, la idea de hablar con Gustavo es hablar sobre un fallo del Tribunal de Cuentas que tiene que ver con la Secretaría de Servicios Públicos, donde el Tribunal de Cuentas hace una serie de observaciones sobre gastos, erogaciones que no estarían bien justificadas y hasta incluso se multa a contadores pertenecientes al área. Gustavo, Buenos días. buen día. buen ¿Podrías, bueno, día. comentarnos de cómo fue el trabajo que hicieron en este fallo y cuál es la justificación también para las multas que se imponen a la Secretaría? Bueno, me parece bueno el espacio, como decía recién tu compañero. No se conoce mucho la actividad o el control que realiza el Tribunal de Cuentas, no solo en este fallo, sino en muchos fallos. Algunos llegan a salir en la prensa por algunas cuestiones que tienen que ver con nombres o con personas, pero el control del Tribunal de Cuentas es un control permanente sobre la legalidad del gasto y sobre si el Estado percibe lo que debió percibir. Esa es la función constitucional que se le otorga al Tribunal de Cuentas. Eh, si quieren, les refiero así sintéticamente: el Tribunal de Cuentas Sí, por favor, sí. controla todas las cuentas de la provincia, sociedades del Estado, principalmente en la legalidad en la ejecución presupuestaria, la legalidad del gasto. Todo gasto tiene que tener respaldo documental y una norma legal que lo autorice. Eh, no sé, en este caso, este fallo específico, Florencia, si tenés alguna pregunta en particular, o si quieren hacer alguna consulta más genérica sobre el Tribunal de Cuentas, Sí, sobre la ley que primero nos gustaría, Gustavo, que nos diga justamente cuál es el rol del Tribunal de Cuentas, el rol en general, más allá de esto que usted explicó en cuanto a, bueno, los gastos y la legitimidad o la legalidad de aquello, porque sabemos que no tiene que ver con lo político, tiene que ver con lo técnico. Claro, muchas veces la gente confunde. El control que hace el Tribunal de Cuentas no es un control de gestión directamente, no Claro. controla si fue mejor o peor la gestión realizada, sino que la misma se haga de acuerdo a los parámetros que establecen las leyes, decretos, resoluciones, eh, para realizar ese gasto. Por ejemplo, si algo debe adquirirse mediante licitación pública, que se haga el procedimiento de licitación pública, que ese procedimiento cumpla con todos los requisitos legales. En el caso por ejemplo, de pregunta Florencia, de la Secretaría de Servicios Públicos, eh, hay diferentes procedimientos que la ley 9292 denomina procedimientos irregulares, es decir, que no se ajustan a la normativa legal, por los cuales el tribunal, en caso de que no evacúen su pregunta, se puede aplicar una sanción de multa. Y hay otras situaciones en las cuales el gasto no está debidamente justificado y se produce un daño al Estado. Ese daño es resarcido a través de un cargo que aplica el Tribunal de Cuentas y se lo aplica directamente al responsable. No responde el Estado, responde el funcionario responsable que debía justificar esa erogación. Eso es un cargo, no es una sanción, sino que es la reparación al daño producido al patrimonio público. A ver, ¿por qué no nos ejemplifica, por favor, Gustavo? Bueno, por ejemplo, si el Estado, un funcionario a cargo de una rendición de cuentas, realiza un gasto y no Sí, tiene el respaldo documental de ese gasto, el el Tribunal comprobante, de digamos. Cuentas aplica exactamente el comprobante de gasto, la factura. El Tribunal de Cuentas aplica un cargo y ese funcionario debe devolver de su bolsillo ese gasto realizado y que no está justificado. Claro. ¿De su bolsillo o del bolsillo del Estado? Porque tal vez se lo había quedado, ¿no?
Sí, no, pero en este caso el cargo se aplica al funcionario, es Sí, personal entiendo. Sí, y sí, sí, solidario para los que intervinieron. claro. Hay varios fallos donde han salido en los medios eh, los cargos que se han aplicado a funcionarios, el último cargo grande es de vialidad, casinos, son fallos que han estado en los medios porque el Sí. tribunal ha aplicado la reparación económica directamente al bolsillo del funcionario. Y en el caso de vialidad, la detección de estos desvíos o estos gastos indebidos, ¿la detección fue por parte del tribunal? Sí, el tribunal tiene un equipo de auditores, contadores, que están permanentemente en contacto con los organismos, pidiendo los expedientes, haciendo el seguimiento de toda la ejecución presupuestaria de los gastos. Tenemos sistemas informáticos donde hacemos el cruzamiento de información, detectamos incompatibilidades de empleados, por ejemplo, que Sí. también suele salir en los medios, doble cobro por algún servicio. Tiene un equipo de auditores que permanentemente están haciendo auditorías en los organismos. Cuando detectan alguna irregularidad, eso se vuelca en lo que se llama el pliego de reparo, se le da vista para que contesten, para que ejerzan su derecho de defensa. Sí. Luego del derecho de defensa se hace un informe del contador y del área legal y se eleva al tribunal para que dicte el pago. Eso es básicamente el procedimiento del juicio de cuentas. Y esto luego Pero, se gira, discúlpeme, por ejemplo, en el caso de vialidad, en donde ustedes detectan que hay gastos indebidos y que no están documentados, etcétera. Una vez que se detecta que efectivamente ha sido así, ¿esto se gira a la justicia local? bueno, el tribunal dicta un fallo que puede, como les decía, puede aplicar una multa por procedimientos irregulares o un Sí, cargo al sí, funcionario para que devuelva el dinero que no se sí, encuentra justificado. sí. El fallo tiene 30 días, lo cual las personas pueden venir a pagar voluntariamente la multa o el cargo. Vencidos los 30 días, el fallo queda ejecutorio, digamos, y se Ujú. remite al Ministerio de Hacienda para que registre esa deuda o al organismo para que registre el daño y a Fiscalía de Estado para que inicie el cobro por la vía legal, por la vía ejecutiva, ¿no? Gustavo, ahora las multas no son muy altas, porque en el caso del fallo de vialidad, a los dos contadores, digamos, que imputa, digamos, el Tribunal de Cuentas de alguna manera, a los que les pone la multa, es una multa de 8.500 pesos. Lo que Y la pasa es verdad que que fueron acciones bastante graves en el caso de la Secretaría de Servicios Públicos. las multas, el tribunal las meritúa en base al hecho y en base a la intervención de cada persona en el proceso que se está multando, ¿no? No todos tienen el mismo grado de responsabilidad. Claro. Las multas tienen graduaciones, hay un máximo, que la ley 1003 que rigió para los ejercicios 19 y 20, porque en el 2021 se sancionó la nueva ley orgánica, establecía una multa de hasta el décuplo o 10 haberes, tomando como referencia un haber mínimo de una clase administrativa. Hoy se ha incrementado con la nueva ley hasta 50 veces ese monto, con lo cual la aplicación de multas a partir del ejercicio 2021 puede llegar a ser más elevada. Pero, repito, depende de la intervención concreta de la persona en el procedimiento. Bien, Gustavo Riera, usted es un funcionario de carrera. Yo en este momento yo soy secretario relator del Tribunal de Cuentas. Estos son cargos fuera de nivel, los que se denominan cargos de funcionarios. Sí. Yo trabajo en el Estado hace 16 años, tengo una carrera administrativa, tengo una reserva del cargo administrativo que me corresponde por estatuto y en este momento ejerzo un cargo fuera de nivel que dependo del cuerpo del tribunal. Presidente y vocales es lo que llamamos el cuerpo del tribunal. Perfecto. Son cargos fuera de nivel. Y usted, pero su ingreso no fue en el Tribunal de Cuentas. No. Yo ingresé en el Estado en el año 2003 en el Ministerio de Hacienda. Bueno, también, pero el Ministerio de Hacienda, que es pariente de esto, digamos que es idóneo en la materia de revisión económica. Y volvemos a aclarar que ustedes no tienen potestad para, como bien usted decía,
auditar la gestión, digamos, la eficiencia, la razonabilidad en algunos casos, ¿no? Porque si a ustedes no sé, les presentan una factura bien confeccionada y se han pagado los tributos correspondientes y ha tenido la trazabilidad que corresponde, ustedes no objetan, digamos, aunque compren lapiceras a $1.000 cada uno, no es función de ustedes el hecho de objetar eso. Bueno, en realidad no es tan así, hay una línea más delgada. Ustedes ven, ahora acaba de salir un fallo de la Corte, en el caso de la Secretaría de Cultura, donde el tribunal observó que se pagaron sobreprecios por unos pasajes y una duplicidad de servicio, por unos pasajes aéreos, y la Corte confirmó el cargo del tribunal. Cuando el tribunal observa, también tiene este límite en cuanto a la razonabilidad, que no hace solo a la legalidad, sino a la legitimidad del gasto, ¿no? También puede observar esto y darle la posibilidad de que respondan y justifiquen esta falta de razonabilidad que en principio puede tener un gasto. El tribunal claro, pero asimismo los pagos de sobreprecio. Asimismo, la ley, la 8.993, que creó la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, de alguna manera completaría un sistema de contralor con el Estado, ¿no? En realidad hay un sistema de contralor para el Estado que tiene distintas patas, digamos, por llamarlo de alguna manera. La legislatura también tiene un control en cuanto a la legitimidad o a la razonabilidad. La Oficina de Ética Pública tiene otra parte de control. Fiscalía de Estado también tiene Fiscalía de Estado por excelencia, por la ley 728, es quien debe cuidar el patrimonio público, y el Tribunal de Cuentas en cuanto a la ejecución de las cuentas, la ejecución del gasto. También el Tribunal controla si el Estado percibe todo lo que debió percibir, así que tenemos también auditorías en que se cobre lo que debe cobrarse. Es bastante amplia, y todos los organismos de control tienen que trabajar en conjunto para que se controle el gasto público. Claro, debería ser así. ¿A ustedes los alcanza la ley 9070, esta de derecho de acceso a la información pública? Sí, por supuesto, tenemos responsables y tenemos que contestar todo. De hecho, permanentemente estamos contestando a través del sistema Ticket, que es el que establece la ley de información pública. Toda la información que maneja el tribunal en cuanto a las cuentas, salvo datos personales o económicos, individuales, es información pública y el tribunal las evacúa, sí, por supuesto. Gustavo, y en la mayoría... simplemente de manera, concreta. Nosotros hemos generado tickets, por ejemplo, para averiguar cuáles han sido las inversiones publicitarias en algunos casos, en otros casos, cómo se mantiene uno de los organismos que está bajo potestad del Estado, y seriamente le digo, no hemos tenido respuesta. Tal es así que, no se han iniciado todavía causas de carácter judicial porque nos parece un poco exagerado, y entendemos que debiese ser de otra manera el hecho de proporcionar la información adecuada, cosa que no lo hemos conseguido y con varios organismos. Entiendo que en el Tribunal de Cuentas es distinto. ¿El Tribunal de Cuentas? No, por eso le pregunto si es con el Tribunal de Cuentas, espero que sea distinto, pero ¿usted conoce cómo es el ejercicio, cómo es el método para hacer un pedido de esa naturaleza, sí? ¿Es con el 148? ¿Es normal? Digo, ¿no? La ley de acceso a la información pública expresa que el organismo tiene que brindar la información en la forma que lo tiene. No implica que tenga que hacer un trabajo de investigación para brindar esa información. Entonces, es clarísimo. Se pide la información de una manera, buscando algo, y el tribunal informa lo que a nosotros nos presentan en las rendiciones de cuentas, ¿no? Claro. Lo que pasa es que en ese caso, seguramente deben ustedes, justamente orientar a quien lo pregunta. Si está mal, si yo le pregunto sobre un gasto específico y quiero preguntarle si se lo otorgaron a determinada sociedad, ustedes nos tendrán que orientar a nosotros los legos en la materia y decir, no, eso se pide de esa manera, y usted tendrá que buscar a cuál sociedad le correspondió determinado pago, etcétera, ¿no? También es muy interesante, el tribunal es autoridad de aplicación en los informes de la ley de responsabilidad fiscal. El tribunal tiene subido en la página todos los informes de responsabilidad fiscal
envían los organismos, y hay muchísimos datos muy interesantes que a veces no tienen conocimiento para buscarlo, pero está subido en nuestra página web toda la información de los organismos que envían en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Claro, pero usted, fíjese, Gustavo Riero, qué interesante lo que dice. Cuando uno no tiene capacidades de búsqueda, también la ley, la 9070, lo que indica es que los organismos deben orientar a las personas para que puedan encontrar la información que buscan. Nosotros cuando respondemos, mire, según la ley, la información está de esta forma. No está de la forma que usted la solicita, pero la tenemos correcto en este formato. Si a usted le es útil, se le envía. Bien, perfecto. Estamos así, entonces, con seguridad se lo respondo. Sí, bueno, le agradezco, simplemente era preguntar, no hemos acudido a ese organismo, por eso es que el resto de los organismos no cumplen con la ley. El artículo 11, por ejemplo, de la ley 9070 dice, habla de lo innegable que puede ser la provisión de información, o sea que no pueden negarla la información, lo que pueden hacer es esto, decir, orientar, decir, mire, esa información no nos compete a nosotros, no nos corresponde, etcétera. La única información que está protegida es la información que está protegida por el secreto bancario o el secreto fiscal, claro, cuando se refiere, por ejemplo, a declaraciones juradas de los contribuyentes. Claro, pero en ese caso también responden eso. Digo que, el resto de la información, por supuesto. Claro. El resto de la información se brinda tal como la recibe el tribunal. Les repito, la información que el tribunal recibe en las rendiciones de cuentas, en general, es toda información pública. Bien. Florencia, discúlpame que la interrumpí. No, quería consultarle si en la mayoría de los casos, cuando hacen las investigaciones y los informes en las áreas de las reparticiones, en las distintas áreas de las reparticiones públicas, observan normalmente que hay una responsabilidad o estos fallos, como por ejemplo el de la Secretaría de Servicios Públicos o el de Vialidad, son los que abundan. En realidad, depende del organismo. Hay organismos que son muy complejos, muy grandes, con presupuestos muy voluminosos, y generalmente, a ver, el tribunal tiene dos etapas. Una etapa del juicio de cuentas, que es la que me nombré recién, y un proceso principal, que es el proceso de fiscalización, en el cual el Tribunal de Cuentas está en contacto permanente con los organismos, tratando de que solucionen estas irregularidades antes de que finalice el ejercicio y antes de que presenten la cuenta. Uh-huh. Entonces, muchas veces un buen trabajo del tribunal durante el ejercicio evita estas situaciones de procedimientos irregulares y de multas. Claro, porque esto es muy... Esto es bien... Con la nueva ley apunta mucho a este proceso de fiscalización, a que a que las situaciones se subsanen antes de llegar a ser un procedimiento irregular en el cierre del ejercicio. Claro, porque en definitiva, y esto es interesante, no son organismos para impedir acciones del Estado, sino para controlarlas. Digo, porque la diferencia no es menor. Seguramente usted sabe, Gustavo Riera, que muchas veces cuando alguien solicita algo del Estado dice, no, eso no se puede por determinado reglamento, etcétera, que en realidad lo que se hace es buscar un argumento para no hacer algunas cosas. Pero en otros casos es un sistema de contralor, o sea, una vez que se ejecuta la acción, el tribunal en este caso lo que hace es revisar los procesos si han sido los correctos. Exacto, hay dos sistemas, digamos, de control de tribunales de cuentas. Hay un sistema que es de control concomitante o en el momento de que se realice el gasto, por ejemplo lo tiene la provincia de La Pampa, y el sistema que la Constitución aplica para el Tribunal de Cuentas es el sistema ex post, es decir, el control posterior. Posterior, claro. Generalmente no interviene en la realización del gasto, claro, pero sí acompaña y va aconsejando, claro, y va mostrando las posibles irregularidades para evitar que se cometan. Cuando claro, cierra el ejercicio, el tribunal hace un control de cómo se ejecutaron las cuentas en ese organismo, ¿no? Claro, le pongo un ejemplo puntual. Adquisición de chalecos antibala. Ya en el 2016, recuerdo claramente, y están los antecedentes, en donde se optó por la oferta más costosa, más cara e importada en vez de nacional, con, bueno, algunos detalles que uno no es especialista en balística y ese tipo de cosas, por lo cual si le dice, no, lo que pasa es que este es mucho más seguro que este otro,
debiese no dudar. Lamentablemente dudamos porque sabemos que los hechos de corrupción son bastante frecuentes también en la provincia. En ese caso, ¿cómo actúa el tribunal? A ver, lo que pasa es que la ley de administración financiera, que es la que reglamenta las contrataciones, dice que el precio es uno de los componentes a tener en cuenta, pero no el único. Entonces la conveniencia se puede justificar con otras situaciones, no solamente con el precio. Si uno lee literalmente el precio, a veces hay contrataciones que el precio que se adjudica es mayor, pero es más rápida la entrega, mejores antecedentes de la empresa, mejores antecedentes del producto, otras marcas. Entonces el precio no es un determinante en una contratación. No, por eso digo, pero en la licitación hay, digamos, unos requisitos de base que deben cumplir determinados objetivos. Si cumple esos objetivos, se supone que tienen que optar por el más barato, si cumple esas condiciones. Nos extraña bastante, no nos extraña, en realidad estoy utilizando una figura, no nos extraña en absoluto que pasen estas cosas con el respecto a que compran chaleco más caro a una empresa justamente que tiene vinculación con el poder nacional de antes y con algunos actores conocidos de la política nacional de seguridad. Pero, por ejemplo, le preguntamos, en el tema del portezuelo del viento, hacen una oferta y luego reducen más del 22% la oferta primaria. ¿Cómo se explica eso? Bueno, eso es una competencia en todo caso. Sé que está actuando, que hubo una denuncia en Fiscalía de Estado, puede intervenir la legislatura, porque ahí estamos hablando de un control político, no de un control técnico. El tribunal, si me pregunta específicamente, el tribunal no puede intervenir en el proceso licitatorio o en el proceso de adecuación de precios. El tribunal va a verificar que se cumpla con todos los requisitos legales, los requisitos establecidos en el pliego al momento de la contratación, que la contratación se haya llevado a cabo respetando todos los procedimientos que están previamente establecidos, tanto por las leyes, los decretos, las resoluciones. Si usted me pregunta por la diferencia de precios, ya es una cuestión de discrecionalidad, una cuestión política que está vedada al Tribunal de Cuentas, pero hay otros organismos de control que pueden intervenir, como por ejemplo Fiscalía de Estado. La competencia del Tribunal de Cuentas originalmente de los poderes de la legislatura, ¿no? Claro, pero en lo formal está bien lo de la legislatura, pero usted sabe que actualmente la legislatura, es más, le piden que vaya un ministro a dar información y no va, así que la legislatura, al tener esta mayoría, lo que hace es nada, definitivamente nada. Sobre todo cuando lo pide obviamente alguien de la oposición o alguien que esté fuera del escenario del partido gobernante. Por supuesto, pero esas cuestiones que tienen que ver con lo político, con cuestiones de oportunidad, mérito, conveniencia, ahí sí que es una evaluación que está vedada al control del Tribunal de Cuentas. Claro. En todo caso hay otros organismos. Sí, en ese caso entiendo que sobre todo en lo de portezuelo del viento, aparte hubo un solo oferente, así que puede bajar, subir la oferta, es medio difícil poder determinar porque no hay un elemento de comparación. Aparte es una contratación que está en proceso. Sí. El tribunal no puede ponerle un freno a una contratación en proceso en principio. No se ha ejecutado, claro. Claro, no hay un acto administrativo que adjudique y que cierre el proceso, así que todavía hay cuestiones que no están definidas. Bueno, por mi parte le agradezco mucho, Gustavo Riera, ha sido muy pedagógico, podríamos decir. Florencia. Por favor. Primero que nada, a disposición, muchas veces hasta el mismo periodismo le cuesta entender algunas situaciones en las cuales interviene el tribunal, y nosotros siempre nos hemos puesto a disposición para cualquier conversación, capacitación, charla. Por ejemplo, ahora con la sanción de la nueva ley orgánica se han incluido algunas figuras muy interesantes de oralidad, de recursos, que bueno, a disposición cuando necesiten algún tipo de información sobre todo este ámbito de control del Tribunal de Cuentas. Bueno, muchas gracias. Gustavo, muchas gracias por el contacto con muchas gracias. Por favor, lo que necesite. Bueno, que tengas buen día, muchas gracias.
Bueno, Florencia, muchas gracias. Muy A ustedes, interesante sí. realmente este caso, y después seguramente usted va a poder ampliar sobre el caso específico, que casi lo hemos soslayado, ¿no? Un caso de este fallo en donde, bueno, están sancionados dos personas, una de las cuales es hermano, porque esto se parece bastante, el nepotismo es hermano de otra funcionaria, ¿no? Sí, en realidad ahí en ese fallo lo que sucede es que hay gastos que no pueden justificarse, digamos. Por eso ocurren las multas. Y son varios gastos que no pueden justificarse. Así Bueno, que después, si quieren, ampliamos sí, por favor. punto por punto sobre ese fallo en particular. Muchas gracias, Florencia. A ustedes, hasta mañana. Hasta mañana, Florencia, hasta mañana.